Más que injerencia, presidente Maduro denuncia que Estados Unidos encabeza provocación en contra de Venezuela. No a la violencia. Naciones Unidas llama al diálogo en Venezuela y evitar más muertes. Pronunciamiento. Tribunal Supremo no reconoce ninguna acción fuera del ordenamiento jurídico. Sesión extraordinaria. Estados Unidos anuncia $20 millones en ayuda humanitaria para Venezuela. Posición. Ministro de la Defensa califica de irresponsabilidad acto de autoproclamación de Juan Guaidó. Decreto de duelo. Suspenden actividades en Feria de San Sebastián por personas fallecidas y heridas durante protesta. Jornada de la Juventud. Papa Francisco pidió a los países del mundo honestidad. Alta costura. Chanel presentó su nueva colección Primavera-Verano. Noticiero Venevisión. Información justa y balanceada. Amigos, bienvenidos a la presente emisión de su noticiero Venevisión. Amigos, sean todos bienvenidos. Marieta Puche López, quien les habla, Néstor Brito Landa. Ya estamos listos para ofrecerles las informaciones con todos los detalles. Vamos a comenzar. Nicolás Maduro, jefe del Estado, denunció que el gobierno de Estados Unidos ejecuta una provocación contra Venezuela para imponer un gobierno de facto inconstitucional. Ratificó que la misión diplomática norteamericana tiene plazo hasta el domingo para salir del país. Lee Flores con todos los detalles de esta información. El primer mandatario nacional estuvo en el Tribunal Supremo de Justicia con motivo de la apertura del año judicial. Allí reiteró la ruptura de las relaciones diplomáticas con Estados Unidos. Y expulsar a todo su personal diplomático y consular de Venezuela. Hasta el domingo tienen las 72 horas para retirarse de Venezuela, para marcharse de Venezuela. Así lo ratifico. Porque ahora ellos pretenden decir, no, desconocemos el gobierno de Maduro y nos quedamos. Pero ¿qué creen? ¿Qué piensan ustedes de una reacción infantil? Infantil. Es que ellos creen que ya tienen un enclave colonial en Venezuela, donde deciden lo que les da la gana. No, base al derecho internacional, ustedes tienen que cumplir la orden que ha emanado del gobierno de Venezuela. Y he decidido regresar todo el personal diplomático y consular de nuestro país en el exterior y cerrar nuestra embajada y todos los consulados en Estados Unidos. El presidente Maduro también informó que recibió una llamada telefónica del mandatario de Rusia. Ya Rusia se pronunció con un comunicado extenso, claro, directo, denunciando el intervencionismo de las potencias para tratar de destruir a Venezuela. Yo le dije al presidente Putin, está en marcha en Venezuela una gran provocación dirigida personal directamente por el imperio estadounidense. Creo que en el mundo no queda duda que es el propio Donald Trump que quiere imponer un gobierno de facto, inconstitucional, un golpe de Estado en Venezuela contra el pueblo y la democracia. No queda duda que es Donald Trump, con su locura de creerse policía del mundo, un titubeante diputado, muy asustado, para no decir otra expresión, muy asustado, asume de la manera más informal, vulgar, que él desde ese momento es presidente de un país. ¿Dónde se ha visto eso? ¿Es constitucional? Ahora en Venezuela, de aquí en adelante, el presidente lo eligen en Washington y se juramenta en la calle quien quiera ser presidente. Quieren desmembrar
la propia República. Quieren intervenir a Venezuela y la forma que han elegido para intervenir a Venezuela es poner un presidente títere, autoproclamado, de facto, inconstitucional. Y los temas tienen que resolverse a través de la justicia. Solo la justicia garantiza la paz. Y ahora ellos pretenden imponer un gobierno paralelo, un gobierno de payasos. Sí, una payasada es lo que ha hecho la derecha venezolana en su juego al extremismo, en su subordinación al imperio. Ya le ha tocado al Tribunal Supremo, decía, también enfrentar una payasada de un grupo de saltimbanquis que se dicen Tribunal Supremo en el exilio. El jefe del Estado entregó a los presidentes del TSJ y de la Asamblea Nacional Constituyente un proyecto de reforma de la ley contra la corrupción para aplicar penas mayores para ese delito. Nicolás Maduro, jefe del gobierno, dijo que ya están tomando acciones contra el dólar paralelo. Explicó que en los últimos días hubo una baja significativa de este dólar, sin embargo no se reflejó en los precios de los productos, a pesar de que los comerciantes argumentan que utilizan el dólar paralelo para la fijación de los precios como una referencia. El presidente Maduro dijo que los precios tienen que ser justos, acordados y equilibrados. Desde la sede del Tribunal Supremo de Justicia, Liz Flores, Noticiero Venevisión. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, pidió una investigación transparente e independiente sobre los más recientes acontecimientos en Venezuela y en particular en relación a las víctimas que se estarían produciendo en protestas. Guterres instó a todos los actores a disminuir las tensiones, a hacer todo lo posible para prevenir la violencia. También urgió a que todas las partes enfrentadas en Venezuela que se comprometan en un diálogo político que sea inclusivo y creíble. Las declaraciones fueron emitidas en Davos, Suiza, donde Guterres pronunciará un discurso en el Foro Económico Mundial. El presidente del Tribunal Supremo de Justicia, magistrado Michael Moreno, aseguró textualmente que en el país se está gestando un golpe de Estado con la ayuda de gobiernos extranjeros. Que en Venezuela se está gestando un golpe de Estado con la anuencia de gobiernos extranjeros con un vasto antecedente de conspiración y promotores de guerra fratricidas en la región. Desde el Poder Judicial reconocemos a todas y cada una de las autoridades civiles y militares que han sido legalmente constituidas y que ejercen sus funciones cumpliendo con los requisitos constitucionales y legales contenidos en nuestro ordenamiento jurídico. Moreno exhortó a la directiva de la Asamblea Nacional a dialogar con el gobierno del presidente Nicolás Maduro con el objetivo de crear, a su juicio, un entendimiento sano en el país. También invito al Poder Legislativo, representado por la Asamblea Nacional, a que depongan la actitud de desacato constitucional y se incorporen conjuntamente con nosotros para hacer posible un país de todos y para todas. Nuestras manos siguen extendidas, esperando de ustedes lo que el pueblo también espera, un entendimiento sano, amplio, para que nuestro destino recaiga solo en las manos de los venezolanos. Durante la apertura del año judicial 2019, en la sede del máximo tribunal, el magistrado Moreno ratificó la legitimidad del segundo mandato del jefe de Estado venezolano. El ministro español de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, considera que la situación de Venezuela exige una intervención de la Unión Europea para que haya elecciones libres, democráticas y con garantías. Así lo expresó Borrell en una conferencia de prensa al ser consultado por la posición de la Unión Europea respecto a Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela. El ministro español subrayó que la Unión Europea tiene una posición común firme y clara en la exigencia de unas elecciones democráticas en el país. Esta mañana Juan Guaidó tuiteó que recibió una llamada del presidente de España, Pedro Sánchez, donde pudo expresarle la necesidad de tener elecciones libres. Ante esto, el presidente del gobierno español confirmó su total respaldo. Y el canciller de la República, Jorge Arreaza, indicó que el gobierno textualmente está liderando un golpe de Estado contra Venezuela. A su juicio, lo hace de manera abierta y dando órdenes a sus aliados a escala mundial. A través de Twitter, Arreaza destacó que Estados Unidos está a la vanguardia y sin disimulo de las recientes acciones adoptadas contra el Ejecutivo Nacional. Afirmó textualmente que la Casa Blanca dio órdenes a lo que califica como gobiernos satélites en el mundo para que dieran legitimidad al acto realizado por la Asamblea Nacional el día de ayer.
Durante la sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la OEA, el secretario de Estado norteamericano Mike Pompeo anunció la aprobación de $20 millones en ayuda humanitaria para Venezuela. Más de 20 millones en asistencia humanitaria al pueblo de Venezuela. Estos fondos son para ayudarlos a enfrentar la terrible escasez de medicamentos y alimentos y todos los demás efectos devastadores de la crisis política y económica de Venezuela. Nuestro anuncio de asistencia es como respuesta a solicitudes de la Asamblea Nacional dirigidas por... Pompeo exhortó a los países miembros del organismo a reconocer a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela después que Washington lo respaldara. Todos los aquí presentes son signatarios de esa carta y exhortamos a nuestros socios y a otros miembros responsables que demuestren liderazgo y ofrezcan su apoyo. El ministro de la Defensa, general en jefe Vladimir Padrino López, calificó textualmente como una estrepitosa irresponsabilidad el acto de juramentación de Juan Guaidó como presidente de la República. Aseguró que las FARC no actuarán fuera de la Constitución. Padrino López aseguró que el cuerpo castrense está comprometido en defender la soberanía nacional ante los planes golpistas dirigidos, a su juicio, por los Estados Unidos. Ayer vimos un evento reprochable. Un señor levantando la mano nuevamente, autoproclamándose presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Es un asunto gravísimo que atenta contra el Estado de Derecho, atenta contra la paz de todos los venezolanos. Es aberrante lo que hemos visto en el día de ayer. Tengo que alertar al pueblo de Venezuela de la alta peligrosidad que esto reviste, que esto significa para nuestra integridad, para nuestra independencia y para nuestra soberanía nacional. El titular de la Defensa ratificó su respaldo a Nicolás Maduro como presidente de Venezuela. Tal como lo manifestamos en acto solemne, público y notorio, el pasado 10 de enero de 2019, reconocemos como legítimo presidente de la República Bolivariana de Venezuela nuestro comandante en jefe, al ciudadano Nicolás Maduro Moros, quien resultó electo por la gran mayoría de los votantes en elecciones libres. El presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, pidió al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, que respete a la población venezolana y evite la violencia tras la autoproclamación de Juan Guaidó como presidente encargado del país. A través de su cuenta en Twitter, Tajani exigió que se respete al pueblo venezolano. Recordó que desde su instancia se pidió a la Corte Penal Internacional investigar posibles crímenes de lesa humanidad en Venezuela. La presidenta del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena, expresó su rechazo a la autoproclamación de Juan Guaidó como presidente interino de la República, acción que consideró como un golpe de Estado por parte de factores políticos, nacionales y extranjeros. Rafael Aníbal Camacho tiene más detalles. La rectora Lucena aseguró que el presidente de la Asamblea Nacional ha optado por desconocer la misma ley y el mismo sistema electoral que le otorgó la investidura de diputado, a su juicio para lesionar toda estructura legal de los poderes públicos. Esta autoproclamación, así como la serie de actos y agresiones contra la paz del país y su estabilidad institucional, son parte de las acciones que han venido adelantando un conjunto de gobiernos extranjeros subordinados a los lineamientos del gobierno de Estados Unidos que buscan desconocer la soberanía nacional. El injerencismo e intervencionismo grosero de estos países ha llegado al extremo de pretender otorgarle reconocimiento internacional a la espuria autoproclamación, lo que conlleva a una severa vulneración de los más elementales principios del derecho internacional público. La presidenta del máximo ente electoral del país expresó que es inaceptable que los gobiernos del continente americano intenten vulnerar la Constitución de la República y reiteró que los cargos de representación popular son electos por el pueblo. Es vergonzoso y denigrante que frente a los avances democráticos alcanzados en el continente en las últimas décadas, gobiernos que se autoproclaman democráticos apelen a una figura inexistente en nuestra Constitución como la de presidente interino
y peor aún, que en pleno siglo XXI apoyen fórmulas golpistas estimuladas por potencias extranjeras como las ocurridas en el siglo pasado para soportar dictaduras militares en nuestro continente. Así pues, en este comunicado leído por la presidenta del máximo ente comicial del país, Tibesay Lucena exigió respeto a la opinión de los venezolanos expresada en votos ante lo que considera como una violación flagrante a la Carta Magna venezolana. Desde el Consejo Nacional Electoral, Rafael Aníbal Camacho, Noticiero Venevisión. El ministro de Asuntos Exteriores británico Jeremy Hunt indicó que su gobierno respalda a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela. El representante del Reino Unido aseguró que las elecciones del 20 de mayo no fueron justas, por lo que avaló las acciones emanadas por Guaidó, pues a su juicio el órgano fue elegido bajo los principios democráticos. Hunt informó que su administración considera a Guaidó como la persona adecuada para resolver la situación política y económica que vive Venezuela. Y el presidente del Poder Ciudadano, Tarek William Saab, repudió y calificó como inaceptable la autoproclamación de Juan Guaidó por considerar que intenta dar un golpe de Estado. Saab aseguró que la Asamblea Nacional sigue bajo desacato y que se encuentran evaluando las acciones contra Guaidó. Reiteró su respaldo y reconocimiento a Nicolás Maduro. Ante los repudiables e inaceptables hechos acontecidos el día 23 de enero de 2019, en donde un grupo minoritario de diputados de la Asamblea Nacional, actuando como marionetas del gobierno de los Estados Unidos, usurparon funciones del Poder Ejecutivo Nacional, violando el marco de la legalidad establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, pretendiendo imponer un gobierno paralelo que destruya el Estado democrático, social, de derecho y de justicia. El Ministerio Público se va a reservar y anunciará de manera pública las acciones que en este momento ya estamos preparando. El fiscal general sostiene que algunos gobiernos de la región latinoamericana pretendan legitimar un cambio violento en Venezuela. Repudiar, por ser totalmente inaceptable y irrespetuoso, que algunos gobiernos de la región pretendan legitimar un cambio violento de la forma de gobierno republicano contrario al derecho internacional y a la historia política latinoamericana. Rechazar las groseras declaraciones del presidente de los Estados Unidos de América, quien, violentando la soberanía y la independencia de la República, pretende reconocer a un títere proclamado sin elección alguna como jefe de gobierno. Saab leyó el comunicado acompañado del Contralor General de la República, Elvis Amoroso, y el Defensor del Pueblo, Alfredo Ruiz. Integrantes de la Cátedra de Derecho Constitucional de la Universidad Central de Venezuela consideran apegada a la Carta Magna la juramentación de Juan Guaidó como presidente encargado de la República. Manuel Covela nos ofrece los detalles. El profesor Nesolchiti Larroche señaló que el paso que dio Guaidó está orientado por las facultades que le conceden los artículos 333, 350 y 233 de la Constitución. Desde un acto institucional de consistencia y de sustancia constitucional. Lo que ayer realizó el señor diputado y presidente de la Asamblea Nacional, Guaidó, se compadece pues con la búsqueda, repito, de un pavimento jurídico suficiente. Guaidó no anda seducido, fascinado y cautivado con la presidencia. No es una ligereza, no es una frivolidad de Guaidó. Guaidó está comprometiendo mucho de sí mismo, jugándosela. El abogado José Vicente Haro, por su parte, señaló que el acto se realizó con la Junta Directiva de la Asamblea Nacional Constituida, ya que Guaidó estuvo acompañado por el primer y segundo vicepresidentes, además del secretario y subsecretario del Parlamento. Desde el punto de vista
jurídico, institucional y político, algo que está cargado de un carácter institucional, pero también de un carácter, de un mensaje a la ciudadanía, de la asunción de una responsabilidad, de las responsabilidades inherentes al cargo. Los expertos constitucionalistas exhortaron también a la Asamblea Nacional a que siga dando los pasos correctos y necesarios en la ruta que estableció para resolver la actual situación institucional del país. En Choao, Manuel Covela, Noticiero Venevisión. El Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia defendió lo que considera legitimidad de Nicolás Maduro como presidente de la República y acusó a Estados Unidos de intentar desbancar al gobierno nacional. Según Moscú, el juramento de Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela y su inmediato reconocimiento por Estados Unidos y otros países busca acentuar la división de la sociedad venezolana, incrementar la confrontación en las calles y continuar la escalada del conflicto. El Ministerio de Exteriores ruso subraya textualmente que las acciones descaradas de Washington son una nueva demostración de desprecio total de las normas y principios del derecho internacional y un intento de arrogarse el papel de juez de los destinos de otros pueblos. Según el abogado constitucionalista Juan Manuel Rafali, Venezuela está atravesando un momento de anomalía en la aplicación de la Constitución Nacional. El profesor de Derecho Constitucional, al analizar la situación, señaló que los poderes públicos no están funcionando de manera tranquila y en el ámbito de respeto recíproco. Eso se explica que la Asamblea Nacional ha asumido que el presidente Nicolás Maduro no está legitimado para ejercer su función debido a las características que tuvo el evento del 23 de mayo y Nicolás Maduro está asumiendo que el presidente de la Asamblea Nacional está pretendiendo usurpar funciones como presidente de la República. El doctor Rafali también hizo referencia a la ruptura de relaciones diplomáticas con los Estados Unidos anunciada por el presidente Nicolás Maduro y el plazo de 72 horas al personal para salir del país. Debemos recordar que Venezuela está obligada por los términos de la Convención de Viena, que regula las relaciones internacionales. Esa embajada sigue siendo una sede de un país extranjero y los funcionarios que están allí protegidos por toda esta legislación internacional. Estas fueron consideraciones desde el punto de vista estrictamente legal ofrecidas por Juan Manuel Rafali, profesor de Derecho Constitucional de las universidades Monte Ávila y Católica Andrés Bello. Y su estadía en Panamá, el Papa Francisco pidió a los gobiernos del mundo transparencia y honestidad, esto enmarcado en el inicio de la Jornada Mundial de la Juventud. El Papa Francisco inició este jueves con su recorrido en Ciudad de Panamá y lo hizo precisamente en el Palacio de las Garzas, sede de gobierno de la República de Panamá. Allí fue recibido por el presidente de la República, Juan Carlos Varela, y su esposa y por supuesto toda la delegación del gobierno panameño. Luego de esto, pues él se trasladó hacia la Cancillería. Allí fue recibido por más de 700 personas y fue precisamente en ese lugar donde dio su primer discurso y prácticamente un discurso localista. Ahí no abordó ningún tema de los problemas que abaten a la región, más bien enarboló la cultura de los pueblos indígenas de nuestro país e incluso habló de algunos poetas. Luego se reunió con los obispos de Centroamérica y en ese lugar pidió que pasara adelante un obispo de Venezuela, pero no se encontraba ninguno y pues continuó con lo que seguía en agenda. Luego de esto, pues él se trasladó hacia la Nunciatura Apostólica para almorzar y descansar, para entonces en horas de la tarde aquí en Panamá dar inicio a la acogida y apertura oficial de la Jornada Mundial de la Juventud. Dicho sea de paso, su tercera jornada tras su pontificado. Este es el reporte que mantenemos desde Ciudad de Panamá. Soy Jesús González para la Alianza Informativa Latinoamericana. Bien amigos, tiempo de realizar nuestra primera pausa en su noticiero Venevisión. Amigos, al regreso, duelo. Suspenden Feria Internacional de San Sebastián por hechos irregulares. Los detalles en breve. Noticiero Venevisión. Información justa y balanceada.
Continuamos. El gobernador del estado Miranda, Héctor Rodríguez, aseguró que pese a la ruptura de las relaciones diplomáticas con Estados Unidos, Venezuela seguirá manteniendo intercambio comercial con el país norteamericano. Diana Vázquez tiene los detalles. Rodríguez respaldó la decisión del presidente Nicolás Maduro de expulsar del país a los agregados diplomáticos estadounidenses. A su juicio, es inaceptable que se tomen decisiones por los venezolanos. Aunque rompamos relaciones diplomáticas con los Estados Unidos, seguiremos teniendo una relación profunda con la intelectualidad, con la cultura, con el deporte, con los sectores productivos de los Estados Unidos de Norteamérica, con el pueblo real, no el pueblo de los magnates. Nosotros no somos anti-Estados Unidos, somos anti-imperialistas, históricamente. Durante un pronunciamiento de los gobernadores oficialistas en rechazo a la autoproclamación del presidente de la Asamblea Nacional como mandatario interino del país, Rodríguez indicó que en la Constitución no existe ese mecanismo. ¿Dónde dice en la Constitución venezolana, en qué artículo me pueden decir que alguien que no fue electo para ser presidente puede autoproclamarse presidente? ¿Quién elige al presidente de la República? ¿Lo elige una marcha? ¿Lo elige un vicepresidente de otro país? ¿Lo eligen las redes sociales? También afirmó que la gobernación de Miranda está dispuesta a resguardar las marchas opositoras siempre y cuando sean de carácter pacífico. El gobernador del estado Miranda recordó que el Tribunal Supremo de Justicia declaró que todos los actos de la Asamblea Nacional son nulos y aseguró que los alcaldes y gobernadores oficialistas no reconocerán las acciones del Poder Legislativo. Diana Vázquez, Noticiero Venevisión. En el estado Anzoátegui resultó herido un joven por arma de fuego durante una situación irregular registrada en el sector de Tronconal III de Barcelona el pasado miércoles 23 de enero. Nuestra compañera Nina Martínez con todos los detalles. Con un disparo en un pulmón resultó herido Félix Alexis Acosta Pérez, de 32 años, cuando funcionarios de la policía de Barcelona intentaban disolver una concentración en la avenida principal del sector de Tronconal III, siendo trasladado a las instalaciones del Hospital Domingo Guzmán Lander, donde permanece estable recluido en el área de terapia intensiva. Resultando este joven con un traumatismo torácico penetrante, complicado con un hemotórax, es decir, una importante cantidad de sangre contenida en su cavidad torácica que debió ser drenado y reparado sus lesiones quirúrgicamente en las horas de la noche del día de ayer. Navas además detalló que al joven le están realizando transfusiones de sangre debido a que la herida le colapsó el pulmón. Pero gracias a la organización, la articulación y la capacidad de respuesta del gremio médico del estado Anzoátegui, pudimos arrebatarle otro muerto, pudimos entonces evitar que un nuevo joven venezolano pasara a engrosar las listas de los fallecidos a causa de la libertad. Durante la jornada del pasado miércoles 23 de enero fue incendiada la estación policial de la Fundación Mendoza y un vehículo de un funcionario por un grupo de personas que reaccionaron de manera violenta tras resultar herido por arma de fuego Félix Acosta. Desde el estado de Anzoátegui, Nina Martínez, Noticiero Venevisión. El gobernador del estado Vargas, Jorge Luis García Carneiro, informó que más de 20 ciudadanos fueron detenidos durante los hechos irregulares registrados en el litoral central durante la noche de este 23 de enero. Nuestro compañero Orlefran Amaya con la información. Afirmó que no permitirán actos vandálicos en la región, por lo que ya tienen activado todos los organismos de seguridad ciudadana. Nosotros lamentamos esos dos hechos lamentables. Y bueno, saqueo de varios negocios y el intento de ir al terminal de pasajeros por daños que hicieron considerablemente. En otro sentido, las autoridades regionales respaldaron las medidas tomadas por el primer mandatario nacional, Nicolás Maduro, ante las declaraciones por parte del gobierno de los Estados Unidos. Por tal razón, no delegamos en ninguna potencia extranjera, en ningún órgano que no tenga que ver con Venezuela, tal posición. Creemos que se ha cometido un gravísimo error por parte del gobierno imperial, donde quiere imponer su condición para apoderarse de nuestra riqueza.
Las autoridades locales hacían un llamado a la población a mantener la calma y no caer en provocaciones, destacando que el día de mañana se hará una movilización desde el Polideportivo José María Vargas hasta las instalaciones de la Plaza Bolívar Chávez en apoyo al Ejecutivo Nacional. En alianza con Chuspa 102.9, Orlé Franamaya, Noticiero Venevisión. A través del decreto de duelo 004, la alcaldía de San Cristóbal en el estado Táchira suspendió las actividades de la Feria Internacional de San Sebastián debido a los hechos registrados durante la marcha de este 23 de enero que dejaron 2 jóvenes muertos y 22 heridos. Marina Glot nos amplía los detalles. El coleo, las corridas de toros, las actividades de azogata, la exhibición en los pabellones y conciertos fueron suspendidos tras el decreto de duelo emitido por el alcalde Gustavo Delgado, quien además exigió justicia por los caídos. De la misma manera, exhortamos a las empresas privadas que se sometan al mismo, como también le exhortamos a que reprogramen para otras fechas estas actividades. Por lo tanto, ya hoy oficialmente quedan suspendidas todas las actividades de la Feria de San Sebastián. Según balance de las autoridades médicas, en el Hospital Central se atendieron 2 jóvenes fallecidos y otros 21 heridos. En el centro asistencial hubo un plan de contingencia que impidió el colapso de las áreas. 2 ciudadanos con impactos de bala a la emergencia, se intenta hacer la reanimación, venían en estado agónico y no se pudo salvar la vida de ellos, ya venían en muy malas condiciones. Asimismo se reportaron 20 personas detenidas, 4 de ellas menores de edad. En Táchira, Marina Glot, Noticiero Venevisión. El gobernador de Carabobo, Rafael Lacaba, calificó de intento de golpe de Estado la autoproclamación de Juan Guaidó. Nuestro compañero Randolfo Blanco nos amplía los detalles. Con respecto a su papel de mediador ante el gobierno de los Estados Unidos, Rafael Lacaba aseguró estar dispuesto a sentarse a negociar por el país, pero por ahora acata la decisión de Nicolás Maduro de romper relaciones diplomáticas. Hoy, mi gobierno rompió relaciones con el gobierno de los Estados Unidos. Y yo acato eso. Lo acato. Lo acato, porque mi presidente, legítimamente electo, me dio las razones y me explicó el por qué se estaba haciendo eso. Informó que más de 15 personas han sido detenidas producto de las recientes protestas en el estado. Es porque de manera abierta y abrupta actuaron al margen de la ley y respetando sus derechos, los cuerpos de seguridad del Estado y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana procedió a detenerlo. Felicitó el carácter cívico de la marcha de este 23 de enero, pero insiste en la existencia de una agenda oculta. En Carabobo, Randolfo Blanco, Noticiero Venevisión. El diputado a la Asamblea Nacional y dirigente de Primero Justicia, Ángel Medina, manifestó el respaldo de la organización política a Juan Guaidó. Lo único que queremos decirle como hermanos de lucha, como compañeros, que somos de la Asamblea Nacional, que siga en pie, que siga en lucha, que sabemos que su fuerza es fuerza para nosotros, que sabemos que sus ganas son ganas para nosotros y que sabemos que sus convicciones son un aliento enorme y una bocanada de aire importantísimo para lo que estamos haciendo nosotros. El parlamentario también lamentó el fallecimiento de más de 20 personas en hechos violentos registrados durante los últimos días. El gobernador del estado Zulia, Omar Prieto, en conjunto a los distintos alcaldes bolivarianos de la entidad, manifestaron su apoyo al gobierno del presidente de la República, Nicolás Maduro. Nuestro compañero José Leonardo Nava nos amplía los detalles. Igualmente, las autoridades rechazaron cualquier tipo de injerencia extranjera y las acciones terroristas que, a juicio del mandatario regional, fueron desarticuladas el pasado martes tras resultar abatido un sujeto durante el allanamiento en el conjunto residencial Isla Dorada, en Maracaibo. Objetivos, la marcha opositora. Es un proceso que habíamos llevado con mucha inteligencia. ¿De dónde venían los sicarios? De Colombia. Hay un diputado de la Asamblea Nacional del Estado Zulia que está vinculado con el paramilitarismo colombiano
y tenemos pruebas de que está siendo financiado, se llama José Luis Pirela. Agradeció el apoyo de los simpatizantes del Ejecutivo Nacional que recientemente se movilizaron en paz por el casco central de Maracaibo y destacó que solo hubo algunos focos violentos que fueron controlados. A pesar de que trataron algunos grupos dirigidos por estos personeros de ir a tomar el puente sobre el lago, no hay fallecidos, gracias a Dios. No hay daños físicos, humanos que lamentar. El mandatario regional informó que como parte de las acciones en respaldo al presidente de la República, Nicolás Maduro, las distintas fuerzas oficialistas se concentrarán en el sector cuatricentenario del municipio Maracaibo. Desde el estado Zulia, José Leonardo Nava, Noticiero Venevisión. Y por segunda ocasión fue diferida la audiencia preliminar de Juan Requesens, detenido por su presunta vinculación con el atentado en contra del presidente Nicolás Maduro del pasado 4 de agosto. Joel García, abogado defensor de Requesens, explicó que la visita judicial no se realizó debido a que el tribunal no dio despacho. Ni siquiera tenemos información de una posible fecha posterior. No nos atendieron, a pesar de que la Procuraduría se hizo presente. La Fiscalía está presente. El primer diferimiento de la audiencia preliminar fue el pasado 18 de diciembre. El constituyente Ricardo Molina cuestionó la espontaneidad de las manifestaciones acontecidas en los últimos días en diversos sectores populares del país. Quienes han salido a la calle en los sectores populares son criminales pagados, tarifados, ya saben, ya se sabe. $30 diarios les pagan a los malandros estos por salir. ¿Por qué salen a las 9, 10 de la noche hasta las 3 de la mañana? Porque no tienen pueblo. Porque no salen desarmados y sin capucha a ejercer la actividad legítimamente democrática, haciendo política, porque son criminales, no tienen pueblo. Catalogó de desesperada la acción de Juan Guaidó el pasado miércoles. A su juicio, su juramento fue ordenado por el gobierno de Estados Unidos. Pero sí debemos decir, lo que ha hecho Estados Unidos no lo había hecho nunca antes. Y eso significa desesperación. ¿Por qué Estados Unidos proclama a este muchacho Juan Guaidó, muy muchacho, muy inmaduro? Juan Guaidó debe estar arrepentido, estoy seguro, de lo que ha hecho. Juan Guaidó no tiene la fortaleza, no tiene el temple para asumir el papel que le han obligado a asumir. Bueno, pero ellos promulgaron a Juan Guaidó como presidente, un gobierno extranjero. Molina además exhortó a la oposición nacional a dialogar con el gobierno. Resaltó que el país cuenta con una constitución y con un basamento legal que vela por el cumplimiento de la paz y la tranquilidad de todos los venezolanos. El comandante de la Zona Operativa de Defensa Integral de Monagas, Ovidio Delgado, informó la detención de más de 50 personas durante las situaciones irregulares en la entidad. Alexis Abreu nos tiene todo el reporte. Ovidio Delgado manifestó que cumpliendo con el sagrado deber de resguardar la seguridad de los ciudadanos venezolanos, se detuvieron más de 50 personas en la entidad. Nosotros hasta el momento, ahí en el estado Monagas, 53 personas detenidas por los intentos de subvertir el orden constitucional, por destrozos a algún tipo de instalaciones y por agresiones a otras personas. Por su parte, la gobernadora de Monagas, Yelixia Santalla, rechazó los actos de violencias verbales y físicas que recibieron varios periodistas. Y hago un llamado a Conatel para que se revisen emisoras y medios de comunicación que ayer incitaron al odio, a la violencia y a malas informaciones para perjudicar pues al pueblo venezolano y específicamente al pueblo monaguense. Desde el estado Monagas, Alexis Abreu, Noticiero Venevisión. 2 ciudadanos perdieron la vida y 24 personas resultaron detenidas durante los hechos registrados este 23 de enero en el estado Portuguesa. Así lo informó el gobernador de la entidad, Rafael Calles. Nuestro compañero Emmanuel Sereno nos trae los detalles. Tras los hechos violentos registrados durante la jornada de movilización de este 23 de enero en el estado Portuguesa, el gobernador Rafael Calles ofreció un balance oficial de víctimas y daños materiales. 2 personas asesinadas, lamentablemente. El señor Juan Medina, de 22 años, Johnny Pacheco, de 22 años, y tenemos también que decirlo, estaban del lado nuestro. Estaban defendiendo la democracia
El mandatario informó además que los cuerpos de seguridad ya han efectuado varias detenciones y que continúan en la búsqueda de los autores materiales e intelectuales de estos hechos de violencia. Entonces los estamos buscando ya. Tenemos más de 24 personas detenidas y vamos a dar con todos los responsables. Aquí tenemos grabaciones, aquí tenemos imágenes, aquí tenemos fotos de todos aquellos los que han venido de manera vandálica a lograr hacer esto contra el Palacio de Gobierno. Finalmente aseguró que no existe discusión en cuanto a la legitimidad del presidente Nicolás Maduro y repudió la autoproclamación de Juan Guaidó como presidente de transición en Venezuela. Desde el Estado portugués, Emmanuel Sereno, Noticiero Venevisión. Al menos 6 personas han fallecido en la Gran Caracas durante los hechos irregulares ocurridos de este lunes. Nelson Oviedo con toda la información. A la 1 de la madrugada en San Agustín Sur, un hombre de 25 años identificado como Fran David Correa Gutiérrez falleció luego de recibir un disparo en el hombro izquierdo que no tuvo orificio de salida. Según allegados, la víctima estaba con 2 amigos y no manifestaban. En el lugar se generó un intercambio de disparos con funcionarios, por lo que corrieron a refugiarse en un edificio en la Torre B de Hornos de Cal, lugar donde la víctima fue herida. Fran Correa era zuliano y estaba en la capital desde hace 5 años. Deja 2 hijos huérfanos. En las adjuntas, en el sector La Sosa, este miércoles aproximadamente a las 10 de la noche, Nick Samuel Oropesa, de 19 años, recibió múltiples disparos, uno de ellos en el pulmón. Amigos lo llevaron a un CDI en Santa Cruz y luego lo trasladaron al Hospital Pérez Carreño, donde falleció por una hemorragia que no pudo ser controlada por los médicos. Nick Samuel era deportista y estudiante de 5º año en el Liceo Juan Lovera. La parroquia Macarao se declaró de luto por la muerte de este estudiante. Durante estos hechos irregulares fue herido en la pierna por una bomba lacrimógena Leinar Torres, de 18 años. Estas muertes se suman a la de Stephanie Yajoy, Alixon dos Santos Pisani, ambas en Catia, Franklin Figuera en El Junquito y Nícar Bermúdez en Cotiza, todos por armas de fuego. Este miércoles en Petare a las 7 de la noche, Ezequiel Zamora fue interceptado por unos hombres encapuchados, quienes asegura hicieron estallar su gandola. Venía yo a guardar la gandola hacia el estacionamiento y me cayó unos manifestantes con granada, pistola, con máscara y yo le decía que no me quemaban la gandola, no me quemaban la gandola. No me quemaron la gandola y ellos la quemaron porque dio la gana, ¿no? Y le pedí colaboración, no la queme, pero no, entonces me llegaron, me metieron por allá arriba, estaban armados, tenían pistola de arma larga, tenían granada. Entonces, por una banda inmensa. Pues. Según el Observatorio de Conflictividad Social, desde el pasado lunes han sido asesinadas 16 personas debido a las manifestaciones. Desde Petare, Nelson Oviedo, Noticiero Venevisión. Tiempo de hacer una nueva pausa en su Noticiero Venevisión. Amigos, al regreso, solicitud. Interpol emite circular roja contra negociador del ELN. Los detalles en Lo que pasa en el mundo. Yuley Barbosa Angarita requiere con carácter de urgencia donantes de sangre ARH negativo. Quienes puedan colaborar, favor comunicarse al 0412-554-7245. José Sánchez requiere con carácter de urgencia interferón en ampollas. Quienes puedan colaborar, favor comunicarse a los números 0416-205-2558 o al 0412-726-4194. Recuerde, las colaboraciones son gratuitas. No acepte realizar pago alguno. Amigos, de inmediato revisamos lo que pasa en el mundo. La Organización Internacional de Policía Criminal emitió una circular roja contra Víctor Orlando Cubides, conocido como Aureliano Carbonell, uno de los negociadores de paz del Ejército de Liberación Nacional, que se encuentra asilado en Cuba. La medida fue tomada en el marco del atentado perpetrado por esa guerrilla contra la policía en Bogotá la semana pasada y que dejó 21 cadetes muertos y otros 68 heridos. La alerta internacional con miras
de detención y de extradición fue emitida bajo los delitos de homicidio, terrorismo y lesiones. Esta alerta se suma a la emitida en los últimos días contra Israel Ramírez, alias Pablo Beltrán, líder de la Delegación de Paz de la guerrilla del ELN en Cuba, a quien se le acusa de los delitos de secuestro simple, hurto y hurto calificado. En México, el gobierno anunció la adquisición de 671 camiones cisternas para contrarrestar la escasez de combustible y sabotaje de ductos en el país. Los autotanques son equivalentes a 140,000 barriles diarios y fueron comprados por un monto de $92 millones. Y cerramos en Estados Unidos. Allí las autoridades informaron que fueron 5 mujeres las que fallecieron en el tiroteo desatado por razones todavía desconocidas por un joven de 21 años el pasado miércoles en un banco de Sebring ubicado en Florida. El sospechoso, que fue identificado como Stephen Saffer, compareció este jueves por primera vez desde los hechos ante un juez, el cual lo acusó de 5 asesinatos premeditados en primer grado. Bien amigos, es momento de hacer una nueva pausa en su noticiero Venevisión. Al regreso, victoria. Vinotinto Sub-20 aseguró su pase al hexagonal. Los detalles en minutos. Amigos, comenzamos los deportes con fútbol. Este jueves, la Conmebol informó sobre el proceso de eliminatorias sudamericanas para Qatar 2022. La fecha elegida por la Conmebol fue marzo de 2020, donde las selecciones comenzarán los partidos eliminatorios con suficiente tiempo para concluir un año antes del certamen de Qatar. Las eliminatorias en 2020 se disputarán en 2 jornadas en marzo, otras 2 en septiembre, 2 en octubre y 2 en noviembre. Luego, en 2021, serán otras 10 jornadas. Seguimos con el balompié nacional porque la Vinotinto Sub-20 no solo aseguró su pase al hexagonal final del sudamericano de la categoría que se disputa en Chile, sino que además amarró el primer lugar con una fecha por disputarse. Lo hizo tras derrotar a Bolivia 1-0, aunado al triunfo de Chile sobre Brasil por la mínima diferencia. Un golazo de Jesús Vargas al minuto 20 desde el borde del área le dio el triunfo a la Vinotinto. Nueva pausa en su noticiero Venevisión. Y al regreso, recuerden toda la información del mundo del espectáculo en Estrenos y Estrellas. Soy Carolis Cuadros y esto es Estrenos y Estrellas. Iniciamos las noticias del mundo del espectáculo con el esperado desfile de la colección Primavera 2019 de la casa de moda francesa Chanel. Chanel transformó el Gran Palacio de París en una villa italiana en donde se presentó la colección primaveral de alta costura. El esperado escenario de la firma francesa, que nunca defrauda, ha contrastado radicalmente el ambiente veraniego revivido en el evento con el paisaje de un París nevado. En esta oportunidad se apostó por una silueta alargada, con faldas lápiz hasta los tobillos y acampanadas para su colección, en el que predominaron los colores pasteles. La casa Chanel muestra el talento de sus costureras y su capacidad de innovación, y por ello presentó diseños juveniles y rockeros con faldas y chaquetas de piel que acompañaban a los accesorios hechos con las mismas flores que adornaban los vestidos. Por otro lado, durante el majestuoso evento, llamó la atención la ausencia del director creativo de la marca, Karl Lagerfeld, que no apareció en el saludo final. En cambio, se vio a Virgin Ward, mano derecha del creador desde hace 30 años y jefa del taller creativo de Chanel. Hasta ahora se desconoce la razón de su ausencia. Cerramos con el nuevo video de Luis Fonsi titulado Sola. El tema es una balada que tiene esencia romántica bajo una producción moderna y minimalista, así como su indudable sello latino. Así llegamos al final. Soy Carolis Cuadros y los espero en una próxima emisión de Estrenos y Estrellas por su noticiero Venevisión. Dime que no pasan las horas, estamos los dos. Yo te juro que si conmigo te vas, siempre con un beso vas a despertar. Y si te enamoras, te juro que me enamoro de ti. Bien,
Bien, amigos, y así concluye la presente emisión de su noticiero Venevisión. Amigos, nuestra próxima cita será esta noche a las 11. Y recuerden, Noticiero Venevisión, Canal 4 reporta. Ustedes deciden. Gracias por acompañarnos.